Conductor, permanezca en el vehículo. Esto es trabajo de soldado. Las palabras desdeñosas del sargento resonaron en la mente de la soldado de primera clase Aria Davis mientras veía partir el convoy sin ella. 22 años, 9 meses en el ejército, y todos la veían igual. Solo la conductora de la base, la chica que alimentaba a los oficiales entre edificios, demasiado pequeña y silenciosa para ser una soldado de verdad. Pero cuando 30 cazas enemigos emboscaron a la patrulla que la había dejado atrás, cuando las radios se silenciaron y comenzaron los disparos, Aria hizo algo inesperado. Tomó la sierra M249 de la armería, se subió a su camioneta y se fue directo al infierno. Lo que sucedió en las siguientes 3 horas obligaría a todos los soldados de esa base a redefinir lo que creían saber sobre el coraje, la capacidad y la soldado discreta que todos habían subestimado. Porque a veces el arma más peligrosa no es el arma, sino el guerrero que nadie vio venir. La soldado de primera clase Aria Davis había recibido muchos nombres durante sus 9 meses en la base de operaciones avanzada Sentinel. La agente de taxis Uber, esa chica discreta, que conduce. Pero su favorita, interpretada con la máxima condescendencia por el sargento Marcus Kowalski, era simplemente una conductora de base. Era bajita, apenas medía 1,62 metros, con cabello oscuro siempre recogido en un moño reglamentario y ojos marrones que la gente describía como suaves o gentiles. A sus 22 años, parecía aún más joven, lo cual no ayudaba. Los otros soldados la trataban como una mascota, la hermana de un niño, alguien a quien proteger en lugar de alguien con quien contar. Lo que no sabían, lo que nadie se molestaba en preguntar, era que Aria había crecido en la Montana rural, en un rancho donde disparar no era un pasatiempo. Era supervivencia. Donde su padre le había enseñado a manejar todo, desde pistolas hasta rifles de caza, antes de los 10 años, donde había aprendido que ser subestimada a veces era la mejor ventaja táctica que se podía tener. El ejército la había asignado a tareas de transporte colectivo, llevar oficiales a reuniones, transportar suministros entre edificios, trasladar a dignatarios visitantes por la base. No era para eso para lo que se había alistado cuando se alistó, soñando con servir en el frente, pero los militares tenían una forma de encasillar a la gente según la primera impresión. Esta mañana de martes comenzó como cualquier otra. Aria realizó las comprobaciones preoperatorias en la camioneta blindada que le habían asignado, un vehículo pesado y reforzado, diseñado para resistir fuego de armas pequeñas y explosivos menores. Comprobó la presión de los neumáticos, los niveles de líquidos, los sistemas de comunicación. Todo según las normas, todo perfecto. Davis. La voz del sargento Kowalski se oyó en el aparcamiento. Necesito que lleve al coronel Patterson al edificio de comunicaciones. Transporte VIP. Sí, sargento. Aria cogió sus llaves, su arma, una Beta M9 estándar que debía llevar consigo, pero que nunca había disparado en combate, y se dirigió a recoger al coronel. Mientras lo llevaba por la base, el coronel Patterson se sentó en la parte trasera, absorto en el papeleo, sin apenas darse cuenta de su existencia. Ella era un mueble para él, una función más que una persona. Cuando llegaron, se bajó sin decir una palabra, ni siquiera un gracias. Aria estacionó la camioneta y esperó, como siempre, lista para la siguiente misión. Fue entonces cuando sonó la radio. Cobró vida con una transmisión que lo cambiaría todo. Todas las unidades. Todas las unidades. La patrulla Eco 6 está bajo ataque. Tenemos contacto. Contacto intenso. Coordenadas de cuadrícula. La estática ahogó el resto, seguida del inconfundible sonido de disparos de armas automáticas y gritos. A Aria se le heló la sangre. Eco 6 era la patrulla que había salido de la base hacía una hora. 12 soldados enviados a verificar un disturbio reportado en un pueblo a 8 kilómetros. El sargento Kowalski había estado con ellos. Así como el teniente Brennan, el cabo Hughes y otros 9. La radio estalló con transmisiones frenéticas. Estamos inmovilizados. Al menos 30 hostiles.
Necesitamos refuerzos ahora. Eco 6, aquí el comando de la base. Se están organizando refuerzos. Mantenga su posición. No podemos resistir. Están por todas partes. Necesitamos que la transmisión se corte en una ráfaga de estática y disparos. Arya se quedó paralizada en su camioneta, escuchando el caos que se desataba a su alrededor. La base estalló en actividad. Los soldados corrieron a sus posiciones. Oficiales gritó órdenes. La fuerza de reacción rápida se estaba movilizando, pero eso llevaría tiempo. Tiempo para equiparse, tiempo para planificar, tiempo para partir. Tiempo que Hechos 6 no tenía. Miró el edificio de la armería a solo 50 metros. Dentro había armas, municiones, equipo, y sabía, porque había entregado suministros allí innumerables veces, que había una sierra M249, una ametralladora ligera capaz de realizar un fuego de supresión devastador. Arya tomó una decisión que salvaría vidas o acabaría con su carrera militar. Corrió. El sargento de la armería, un especialista de mediana edad llamado Torres, la miró sorprendido al entrar por la puerta. Davis, ¿qué eres? Hechos 6 está siendo masacrado, dijo Arya con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Necesito la sierra. Torres parpadeó. La M249. Eres conductor. No estás autorizado porque no hay tiempo. La voz de Arya quebró como un látigo, sobresaltándolos a ambos. Nuestra gente está muriendo ahora mismo. Dame el arma o me la llevo. Algo en su una dureza que Torres nunca había visto en sus ojos lo hizo apartarse. Arya agarró la M249, una ametralladora de cinta que pesaba 7,7 kilogramos. Cargada al máximo, se la colgó al hombro, agarró 4 cajas de munición extra y corrió de vuelta a su todoterreno. Tiró el equipo en el asiento del copiloto, se puso al volante y arrancó el motor. El todoterreno blindado rugió. Su chasis reforzado y sus cristales antibalas, de repente, parecía menos una protección y más un arma. Soldado Davis, ¿qué demonios hace? La voz de Torres llegó por la radio. Necesita autorización para salir de la base. Arya apagó la radio y condujo hacia la puerta principal. Los guardias, 2 soldados rasos a los que había dado docenas de vueltas, salieron confundidos. Uno de ellos, el soldado de primera clase Jackson, le levantó la mano para que se detuviera. No lo hizo. Davis, no puede irse. Necesita órdenes. Arya se asomó por la ventanilla mientras se acercaba, sin aminorar la marcha. Hechos 6 se está muriendo. Voy a por ellos. Muévase o ser atropellada. Tú decides. Jackson vio algo en su rostro que lo hizo hacerse a un lado. El otro guardia hizo lo mismo. La barrera se levantó y Arya la atravesó, dejando atrás la seguridad de la base de operaciones avanzada Sentinel. El camino hacia el lugar de la emboscada era de 8 kilómetros de terreno accidentado, serpenteando entre colinas rocosas y escasa vegetación. Arya empujó la camioneta con fuerza, su pesada carrocería rebotando sobre surcos y piedras. A través del parabrisas, pudo ver humo elevándose en la distancia, la imagen de la emboscada. Sus manos aferraron el volante con una intensidad que le tensaba los nudillos. Nunca había estado en combate, nunca había disparado un arma con ira, nunca se había enfrentado a un enemigo que intentara matarla activamente. Todo lo que sabía provenía de ejercicios de entrenamiento, de su infancia en el rancho, de incontables horas en el campo de tiro, intentando demostrar que era más que una simple conductora. Ahora estaba a punto de descubrir si algo de eso era suficiente. Al coronar una colina, los vio. La emboscada había ocurrido en un pequeño valle donde el camino se estrechaba entre afloramientos rocosos, una zona de muerte perfecta. 2 los zumbées estadounidenses estaban inutilizados, uno ardiendo, el otro acribillado a balazos. Los cuerpos yacían en el suelo, y a Arya se le encogió el corazón hasta que vio movimiento. Los supervivientes, acorralados tras los vehículos, respondían al fuego contra una fuerza enemiga que los tenía completamente rodeados.
Contó rápidamente. Al menos 30 hostiles apostados en las rocas, disparando contra sus camaradas atrapados. Los estadounidenses estaban en inferioridad numérica, de armamento y sin tiempo. Arya frenó a fondo. La camioneta derrapó hasta detenerse en un terreno elevado con vistas al lugar de la emboscada. Agarró la M249, abrió la puerta de una patada y se colocó detrás del bloque del motor, la parte más blindada del vehículo. La voz de su padre resonó en su memoria. Cuando te superan en armamento, necesitas sorpresa y agresividad. Golpéalos con fuerza, golpéalos rápido y no te detengas hasta neutralizar la amenaza. Arya desplegó el bípode de la sierra en el capó de la camioneta, cargó la cinta de municiones y cargó el primer cartucho. El arma se sentía pesada en sus manos, pero familiares. Se había entrenado con él, y si nadie hubiera esperado que lo usara. A través de la mira de hierro, encontró su primer objetivo, un caza posicionado en las rocas, disparando a los soldados estadounidenses atrapados. Arya respiró hondo, exhaló a medias y apretó el gatillo. El M249 rugió al encenderse. La ráfaga sostenida de fuego automático fue ensordecedora. Las balas trazadoras recorrieron el valle y su primer objetivo simplemente dejó de existir. Destrozado por el fuego concentrado. Arya cambió su puntería. Encontró otro objetivo y disparó una y otra vez. El efecto fue inmediato y catastrófico para el enemigo. Se habían centrado en los estadounidenses atrapados, confiados en su superioridad numérica y de posición. No esperaban que una ametralladora les disparara por el flanco desde terreno elevado. Arya manejaba el arma con precisión mecánica, disparando en ráfagas controladas exactamente como le habían entrenado. De 5 a 7 balas, cambiar de posición, disparar de nuevo. Ahorrar munición, mantener la precisión, mantener la presión constante. Los cazas enemigos se apresuraron a localizarlo. Nueva amenaza. Algunos apuntaron sus armas hacia su posición, y las balas comenzaron a impactar el blindaje de la camioneta, atravesando el cristal blindado, pero sin penetrar. Siguió disparando. Abajo, los soldados estadounidenses atrapados se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. La voz del sargento Kowalski se quebró en la radio. Arya la había dejado encendida en la camioneta, y ahora podía oír el asombro y la esperanza en su tono. ¿Quién demonios es ese? ¿Quién proporciona fuego de cobertura? La respuesta de la teniente Brennan fue igualmente impactada. ¿Es ese Davis? Quienquiera que sea, nos acaba de salvar el pellejo. Todas las unidades, usen esta distracción. Avancen y ataquen. Los soldados estadounidenses se movieron, usando el devastador fuego de supresión de Arya para escapar de su posición inmovilizada. Avanzaron en formación de combate, sus propias armas se sumaron al caos, atrapando al enemigo en un fuego cruzado. Arya recargó, moviendo las manos con falta de práctica. Incluso mientras su corazón latía con fuerza en su pecho, las balas silbaron a su lado, impactando la camioneta, levantando tierra alrededor de su posición. Sintió. El calor de una bala pasó lo suficientemente cerca de su rostro como para sentir su paso. No se detuvo. Un caza enemigo apareció detrás de una roca, más cerca que los demás, con un lanzacohetes. Si disparaba, la camioneta quedaría destruida y Arya con ella. Blandió el M249. No se molestó en mirar a esa distancia y disparó desde la cadera. La ráfaga lo alcanzó en el centro del cuerpo y cayó al suelo, con el lanzacohetes resonando sin disparar. Davis, retrocede a cubierto. La voz de la teniente Brennan en la radio. Estás demasiado expuesta. Pero Arya no podía retroceder. Los soldados estadounidenses seguían en la zona de aniquilación, aún vulnerables. Si dejaba de proporcionar fuego de cobertura, el enemigo se reagruparía y sus amigos morirían. Así que se quedó y siguió disparando. El M249 se estaba calentando. Olas de calor subían del cañón, pero no se atascaba, no fallaba. Arya le municionó,
y asestó la muerte con eficiencia mecánica. La fuerza enemiga comenzó a dispersarse. Habían esperado una emboscada fácil a una pequeña patrulla, no una defensa resuelta respaldada por una ametralladora en terreno elevado. Sus bajas aumentaban. Arya había eliminado personalmente al menos a 8, y los soldados estadounidenses que avanzaban contabilizaban más. Se retiran, la voz del cabo Hughes, animada por una repentina esperanza. Los bastardos corren, pero retirarse no significaba derrota. Un grupo de 5 cazas enemigos se replegó hacia un grupo de rocas donde podrían reagruparse. Y si establecían una nueva posición defensiva, esto se convertiría en un tiroteo prolongado que los estadounidenses, con poca munición, no podrían ganar. Arya tomó otra decisión. Agarró el M249, abandonó la relativa seguridad del todoterreno y avanzó a pie. «Davis, ¿qué haces?» La voz de Brennan era frenética. «Vuelve a tu vehículo». No respondió. Estaba completamente concentrada en los 5 cazas que corrían a cubierto. Aún no la habían visto. Estaban concentrados en los soldados estadounidenses que avanzaban desde el frente. Arya se movió rápida pero cuidadosamente, aprovechando el terreno. Para ocultarse, su crianza en Montana guiaba sus movimientos. Había acechado ciervos en terrenos más agrestes que este. Llegó a 30 metros antes de que la vieran. El caza líder se giró, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa de ver a un solitario soldado estadounidense, una mujer menuda apenas visible bajo su equipo, avanzando hacia 5 de ellos con una ametralladora. Levantó su rifle. Arya disparó primero. El M249 habló con brutal autoridad. A esta distancia, sin obstrucciones, la ráfaga sostenida fue absolutamente devastadora. El caza líder cayó. Luego el segundo, luego el tercero. El cuarto intentó correr. Ella lo abatió. El quinto disparó una ráfaga salvaje de fuego automático que no se acercó a ella antes de que ella lo rematara. 5 cazas enemigos eliminados en menos de 10 segundos. El valle quedó en silencio. Arya permaneció allí, con el M249 humeando en sus manos, respirando con dificultad, con los oídos zumbando por el disparo continuo. A su alrededor, los cuerpos yacían dispersos. La fuerza enemiga había diezmado la emboscada que había destruido. Tras ella, los soldados estadounidenses avanzaban, asegurando. Recorrieron la zona, comprobando si quedaban amenazas. Pasaron junto a su posición, lanzándole miradas extrañadas. Este silencioso conductor, que de alguna manera se había transformado en un ejército de una sola mujer, el sargento Kowalski, se acercó con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. «Davis, ¿qué demonios fue eso?» Arya bajó la M249. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina se desvanecía. «Mi trabajo, sargento. Soy soldado, igual que tú. Acabas de matar», miró a su alrededor, contando. «Davis, eliminaste al menos a 15 de ellos tú mismo, tal vez más». 32, dijo el teniente Brennan, uniéndose a ellos. Había estado haciendo un recuento. 32 enemigos muertos confirmados. 15 directamente atribuibles al fuego del soldado Davis. El resto se desprendieron y huyeron o fueron eliminados durante nuestro avance, lo cual solo fue posible gracias a su fuego de cobertura. Miró a Arya con algo parecido a asombro. «Nos salvaste a todos». El cabo Hughes apareció con una radio. «El teniente comando exige una actualización de estado. Preguntan por la información no autorizada. Vehículo que salió de la base. Preguntan por...». Hizo una pausa y miró a Arya. «Preguntan por el conductor de la base que robó una ametralladora y se fue». A Arya se le encogió el estómago. En el calor del momento, había olvidado las consecuencias de sus actos. Había violado órdenes,
tomado armas sin autorización, salido de la base sin permiso, había cometido delitos de la corte marcial, todos ellos. Dígale al mando. El teniente Brennan dijo lentamente que la soldado de primera clase Aria Davis se enfrentó y eliminó a una fuerza enemiga superior. Evitó la aniquilación de la patrulla Hecho 6, y sin ayuda de nadie, cambió el curso de una emboscada que habría resultado en 12 bajas estadounidenses. Miró a Aria, luego a Kowalski. Dígales que traemos a casa a un héroe. El viaje de regreso a la base fue surrealista. Aria condujo, con el M-249 asegurado en la parte trasera, mientras el resto del Hecho 6 la seguía en sus vehículos dañados. Sus manos estaban firmes en el volante ahora, el temblor había pasado, reemplazado por una extraña calma. Cuando cruzaron la puerta, toda la base estaba esperando. Se había corrido la voz. Las conversaciones por radio, los informes, la historia imposible del conductor silencioso que se había convertido en guerrero. Los soldados se alineaban a lo largo de la ruta, observando en silencio cómo pasaba la camioneta de Aria, seguida por la patrulla destartalada que había salvado. El coronel Patterson estaba de pie junto a la caravana, con el rostro indescifrable. A su lado estaba la comandante de la base, una coronel de pura cepa llamada Elizabeth Endris, a quien Aria había llevado en coche exactamente 2 veces y que nunca le había dirigido más de 3 palabras. Aria aparcó, salió y se puso firme, esperando lo que viniera después. El coronel Hendrick se acercó, observándola con ojos penetrantes que no se le escapaban nada. La suciedad de su uniforme, los residuos de pólvora en sus manos, la expresión de su mandíbula, más desafiante que de disculpa. «Soldado de primera clase Davis», dijo Hendrick, y su voz se oyó a través de la caravana, repentinamente silenciosa. «Hoy ha violado varias normas. Se ha llevado armas sin autorización. Ha abandonado la base sin órdenes. Se enfrentó a fuerzas enemigas sin la aprobación del mando». «Sí, señora», dijo Aria en voz baja. «Usted también», continuó Rix, y ahora había algo diferente en su tono. Salvó la vida de 12 soldados estadounidenses. Se enfrentó y neutralizó a una fuerza enemiga superior. Demostró iniciativa, coraje y eficacia en combate que superaron todo lo que hemos visto en soldados con 10 veces más experiencia que usted. Hizo una pausa, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto de latón. La insignia de coronel. «Me han dicho», dijo Hendricks, levantando la insignia, que el sargento Kowalski la llamó simplemente conductora de base. «¿Es correcto?» Aria apretó la mandíbula. «Sí, señora». Rix se giró hacia Kowalski, que se había acercado con el resto del Hecho 6. «Sargento, ¿le gustaría revisar esa evaluación?» Kowalski dio un paso al frente. Se puso firme y miró directamente a Aria. «Señora, la soldado Davis no es solo una conductora de base. No es solo una soldado. Es una guerrera de 1000 demonios, y me equivoqué al sugerir lo contrario». A su alrededor, los soldados reunidos comenzaron a aplaudir. Empezó despacio, luego fue en aumento, hasta que todo el parque móvil se llenó del sonido de reconocimiento del respeto que finalmente se les había otorgado, algo que hacía tiempo que se merecía. Hendrick lo silenció con una mano alzada. «Soldado Davis, se le recomienda para la estrella de bronce con valor. Sus acciones de hoy serán estudiadas, analizadas y utilizadas como ejemplo de lo que un soldado puede lograr cuando el entrenamiento, el coraje y la determinación se alinean». Hizo una pausa. «También se le reasigna. El 75º Regimiento de Rangers ha solicitado su traslado. Quieren soldados que puedan pensar bajo presión y luchar con uñas y dientes cuando sea necesario. Me interesan. Los Rangers, infantería de élite, lo mejor de lo mejor, todo lo que Aria había soñado al alistarse». «Sí, señora», dijo,
sin poder disimular la emoción en su voz. Muy interesado. Bien. Preséntese ante el coronel Patterson mañana por la mañana para recibir los detalles de su nueva asignación. Hendrik retrocedió y ofreció algo inusual, una sonrisa. Excelente trabajo, soldado. Hoy ha demostrado algo importante. ¿Qué es eso, señora? Que los guerreros más peligrosos suelen ser los que nadie ve venir. Mientras la multitud se dispersaba, el teniente Brennan se acercó a Arya. «Sabe», dijo en voz baja, «pasé por delante de usted todos los días durante 9 meses. Nunca le dije nada más que mi duelo. Nunca le pregunté sobre su historia, su entrenamiento, quién era más allá de su trabajo». «Sí, señor. Ese fue mi fallo, no suyo. Hice suposiciones basándome en su tamaño, su género, su asignación. Vi lo que esperaba ver en lugar de lo que realmente había allí». Extendió la mano. «No te volverá a pasar ni a ti ni a nadie más». Arya le estrechó la mano, agradeciendo la disculpa más de lo que podía imaginar. El siguiente fue el sargento Kowalski, el hombre que la había despedido, quien había acuñado la frase, «solo un conductor de base», que le había dolido más de lo que creía. «Davis», señaló. Le costaba encontrar las palabras. «He sido soldado durante 15 años. He combatido en 3 países diferentes. Y hoy me enseñaste algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Que el coraje no tiene límite de tamaño, y los guerreros vienen en todas las formas. Sargento, no tienes que hacerlo». «Sí, yo sí». Miró cómo descargaban la M249 de su camioneta. «Hoy me salvaste la vida. Nos salvaste a todos, y lo hiciste después de que pasara meses tratándote como si no importaras, como si fueras menos que un soldado de verdad». Se puso en posición de firmes y la saludó, un gesto de respeto de un superior a un subordinado que era técnicamente incorrecto, pero emocionalmente perfecto. «Es un honor servir contigo, soldado Davis». «Demonios, es un honor que me hayas salvado». Arya le devolvió el saludo, conteniendo las lágrimas inesperadas. Durante las siguientes horas, a medida que se presentaban los informes y comenzaba la investigación oficial, surgieron más detalles. La fuerza enemiga había sido una célula bien organizada que planeaba atacar la propia base. La emboscada a Hecho 6 había sido su primer ataque, destinado a atraer y eliminar a la fuerza de reacción rápida, dejando la base vulnerable. La intervención de Arya había logrado más que salvar a 12 soldados. Había desbaratado toda una operación enemiga. La investigación sobre sus acciones no autorizadas fue rápida y definitiva. El coronel Riggs intervino personalmente, declarando que Arya había actuado por necesidad militar, que su juicio táctico había sido acertado y que cuestionar a un soldado que había salvado vidas estadounidenses no era la forma de operar de este comando. La recomendación para la estrella de bronce se elevó a una estrella de plata. El traslado a los Rangers fue aprobado y silenciosamente, en toda la base, las actitudes comenzaron a cambiar. Los soldados que habían ignorado a Arya ahora la buscaban, deseando escuchar su historia de primera mano. El parque automotor se convirtió en un destino en lugar de un lugar remoto. Y lo más importante, las suposiciones automáticas sobre tamaño, género y quién podría ser un guerrero comenzaron a resquebrajarse. 3 días después, Arya estaba en sus aposentos empacando su equipo para el traslado al entrenamiento de los Rangers. En su litera yacía el uniforme nuevo que necesitaba, los parches que la distinguirían como algo diferente, algo más de lo que le habían permitido ser. Un golpe en la puerta interrumpió su preparación. La abrió y encontró a Torres, el sargento de la armería que le había dado la M249. «Tengo algo para ti», dijo, ofreciéndole una caja. Dentro estaba la M249 que había usado en la emboscada. Limpia, revisada y con una pequeña placa de latón fijada a la culata. «Soldado de primera clase Arya Davis, 32 FOB Sentinel. 32 bajas confirmadas». Torres explicó.
El mando la aprobó como pieza de presentación. Te lo has ganado. Hizo una pausa. Además, pensé que si vas a los Rangers, necesitarás un arma con la que ya estés familiarizado. Arya pasó la mano por la ametralladora, recordando su peso, como la había sentido en sus manos mientras se interponía entre sus amigos en la muerte. Gracias, sargento. No, Davis. Gracias. Torres retrocedió, se puso firme y saludó por recordarnos a todos que debemos juzgar a los soldados por sus acciones, no por nuestras suposiciones. Después de que se fuera, Arya se sentó en su litera sosteniendo el arma que la había transformado de conductora ignorada a guerrera reconocida. Pensó en el viaje que la había traído hasta aquí, el rancho en Montana, la decisión de alistarse, los 9 meses de invisibilidad, las 3 horas de combate que lo cambiaron todo. Pensó en las palabras del sargento Kowalski. Solo una conductora de base, y sonrió porque ese día había demostrado algo. Algo importante, no solo para ella, sino para todos los soldados que alguna vez habían sido subestimados, despedidos o encasillados por su apariencia o el trabajo que se les había asignado. Los guerreros no se definen por sus asignaciones. Se definen por lo que hacen cuando llega el momento. Cuando hay vidas en juego, cuando el coraje es la única moneda que importa. A Arya Davis la habían llamado de muchas maneras. Servicio de taxi, oficial de Uber, solo una conductora de base. Ahora la llamarían de otra manera. Ranger. Y el enemigo, que había aprendido demasiado tarde de lo que era capaz, no la llamaría de ninguna manera. A la mañana siguiente, mientras conducía fuera de la base por última vez, esta vez con plena autorización y órdenes oficiales. Los soldados volvieron a alinearse en la ruta, pero esta vez no observaban en un silencio atónito. Esta vez saludaban, reconocían, celebraban. Arya devolvía cada saludo, con la mirada al frente, su postura perfecta. La conductora silenciosa que se había convertido en una leyenda, dirigiéndose hacia un futuro donde nunca más la subestimarían. Pero cuando la base desapareció en su espejo retrovisor, sucedió algo inesperado. Un convoy de 3 vehículos se colocó detrás de ella. Una escolta, se dio cuenta, el Humvee de la teniente Brennan, seguido por el transporte del sargento Kowalski y el cabo Hughes cerrando la marcha. Su radio crepitó. Davis, soy Brennan. Pensamos que no debería hacer este viaje sola. Hechos 6 escolta a los suyos. Señor, eso no es necesario. No se trata de necesidad. La voz de Kowalski la interrumpió. Se trata de respeto. Condujiste hasta el infierno por nosotros. Lo menos que podemos hacer es llevarte a tu nueva asignación. Arya sintió que la emoción le oprimía la garganta. Estos guerreros, hombres que inicialmente la habían desestimado, ahora la honraban como a una de los suyos. La transformación era completa. El círculo se cerraba. Condujeron juntos durante 2 horas. El convoy avanzaba por un territorio que Arya alguna vez creyó que nunca vería más allá de los confines de una base. Cuando finalmente llegaron al centro de entrenamiento de los Rangers, los 3 vehículos se detuvieron junto a su camioneta. Los soldados bajaron, formaron, y cuando Arya bajó de su vehículo por última vez como conductora de un vehículo de transporte colectivo, se pusieron firmes y saludaron al unísono. Soldado de primera clase Arya Davis, anunció formalmente la teniente Brennan. La patrulla Hechos 6 te desea lo mejor en tu nueva asignación. Nos salvaste la vida y nunca lo olvidaremos. Sigue adelante, no solo como soldado, sino como un guerrero probado. Haznos sentir orgullosos. Señor, ya me hizo sentir orgullosa, respondió Arya con voz firme a pesar de la emoción. Todos ustedes lo hicieron. Me dieron algo que necesitaba. Me vieron. Realmente me vieron. No por lo que asumieron que era, sino por lo que demostré que podía ser. El sargento Kowalski dio un paso al frente. Davis, una cosa más. Metió la mano en el bolsillo y sacó un parche. La insignia de la unidad de Hechos 6. El mando la aprobó. Eres oficialmente parte de Hechos 6,
miembro honorario. Porque sangraste con nosotros, luchaste con nosotros y, por Dios, nos salvaste cuando nadie más pudo. Le entregó el parche, y Arya lo sostuvo como el preciado regalo. Era un símbolo de aceptación, de pertenencia, de guerreros reconociendo a otro guerrero. Lo llevaré con honor, sargento. Sabemos que lo harás. Ahora entra ahí y enséñales a esos Rangers cómo es un verdadero soldado. Saludaron una última vez, luego regresaron a sus vehículos y se marcharon, dejando a Arya de pie a la entrada de su nueva vida. Miró el parche que tenía en la mano y luego las instalaciones que tenía delante, donde la aguardaban nuevos desafíos. Las dudas se habían disipado, consumidas por el fuego del combate. Sabía quién era, de qué era capaz, y lo más importante, sabía que se había ganado su lugar entre los guerreros. Arya Davis cruzó las puertas con el estuche de la M249 en una mano, sus órdenes en la otra y el parche de Hechos 6 sobre el corazón. Detrás de ella estaba el conductor que todos habían descartado. Delante de ella estaba la Ranger que siempre había estado destinada a ser. Y en algún lugar de un rancho de Montana, su padre, quien le enseñó a disparar antes de que pudiera conducir, quien siempre supo que estaba destinada a algo más, estaría sonriendo, orgulloso de la guerrera en la que se había convertido su hija. El equipo de selección de Rangers esperaba en la entrada. Un grupo de instructores curtidos, conocidos por vencer incluso a los candidatos más duros. Su líder, un curtido sargento mayor con 30 años de servicio, dio un paso al frente cuando Arya se acercó. Soldado Davis. Su voz era de granito, sus ojos la examinaban de pies a cabeza, observando su pequeña figura con evidente escepticismo. Sí, sargento mayor. He leído su expediente. Impresionante historial de combate para alguien con 9 meses de servicio. Pero esto no es un tiroteo de 3 horas. Son meses del entrenamiento más duro que ofrece el ejército. La mayoría de los hombres que te doblan en tamaño se desploman en la primera semana. Hizo una pausa, observándola. ¿Segura que perteneces aquí? Arya sostuvo su mirada sin pestañear, recordando el valle, la M249 en sus manos en el momento en que les demostró a todos que estaban equivocados. Pensó en el saludo del sargento Kowalski, en Torres haciéndose a un lado en la armería, en las 12 vidas salvadas porque se negó a aceptar sus limitaciones. Sargento mayor, dijo con voz tranquila, pero absolutamente segura. Me he pasado toda la vida oyendo lo que no puedo hacer, donde no debo estar, quien se supone que debo ser. Movió ligeramente la M249K, sintiendo su peso. El peso de 32 combatientes enemigos que la subestimaron. El peso de 12 soldados estadounidenses que ahora vivían gracias a su actuación. No estoy aquí para demostrar que pertenezco. Estoy aquí porque ya sé que pertenezco. La única pregunta es si estás listo para descubrir qué sucede cuando realmente le das una oportunidad a alguien como yo. La expresión del sargento mayor permaneció inalterada durante un largo instante. Luego, lentamente, la comisura de su boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa. Únete, candidato a Ranger. Veamos si ese fuego en tu interior arde tan fuerte como sugiere tu historial. Se giró hacia las instalaciones de entrenamiento e hizo una pausa. Y Davis, bienvenido al regimiento. Hemos estado esperando a alguien como tú porque a veces el arma más peligrosa de cualquier arsenal no es la más grande ni la más ruidosa. A veces es la que nadie vio venir. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.